Buenas tardes. Lo malo que tiene al hablar el último es que, una de dos, o rompes la chuleta o te la reinventas sobre la marcha. Y después de lo que se ha escuchado aquí esta tarde, que realmente, después de lo que se ha escuchado aquí esta tarde, yo creo que lo que realmente preocupa son dos cosas en el tema de la cooperación. Ya se ha hablado, cooperar es trabajar juntos. La ayuda es otra cosa distinta. La ayuda es el pan de hoy que se puede convertir en el hambre de mañana, porque la ayuda, y en ese tono o en esa línea hablaba el señor Montina en la exposición anterior, lo que crea es dependencia, y lo que se pretende con la cooperación es evitar la dependencia. La cooperación, la finalidad sería ir juntos para que en un momento determinado los proyectos que se desarrollan conjuntamente se autofinancien ellos mismos, y por lo tanto esto es como la carrera de los ciegos que llevan siempre un guía, pues que ese ciego empezase a ver y que fuese un proyecto sostenible, porque el gran problema de la cooperación es la sostenibilidad de los proyectos. Se pierde dinero y esfuerzos en proyectos de cooperación, pero que nunca, en la mayoría de los casos, llegan a finalizarse. Y esto me lleva no a hacer una crítica, sino todo lo contrario, respecto a cuando son las entidades locales con entidades locales, o de ONGs con ONGs, cuando se establecen estos vínculos. Porque, claro, cada X tiempo hay unas elecciones a nivel municipal, cambian las estrategias, cambian los soportes, y esa cooperación que se pudo establecer 4 años antes, después deja de ser o deja de producirse porque a lo mejor hay interés en otro sitio, y ese proyecto se queda inacabado y por lo tanto deja de ser sostenible, y el receptor, el que coopera allí, pues se encuentra con que le falta la muleta con la que seguir caminando. Este es uno de los graves problemas. Pero hablando de Haití concretamente, estaríamos en la fase aquella que los filósofos griegos hablaban de la catarsis. Es decir, bueno, pues dentro del drama que supone o que ha supuesto para el país, quizá se puede sacar algo positivo, una lección. Y la lección es que habrá que partir de cero. Y habrá que partir de cero, pero no porque no se tenga nada, sino porque lo que se tiene tendrá que concienciarse, tendrá que dirigirse hacia otros derroteros o de otra forma distinta. Es imposible la cooperación sin contar con la administración, con las autoridades del país. Es imposible. No se puede desarrollar ningún proyecto de cooperación si no se tienen en cuenta la administración del propio país. Estamos hablando de un país lleva consigo, es congénito el que tenga una administración. Puede estar más debilitada, puede estar menos debilitada, puede ser más centralizada, menos centralizada, pero tiene una administración y hay que contar con esa administración para llevar a cabo proyectos de desarrollo. Porque no se puede hacer algo que vaya en contra de los planes y los sectores prioritarios que la propia administración del país se marca. Si un país tiene una política sanitaria determinada, lo que no se puede hacer es llamarle cooperación cuando tú haces algo que no se ajusta a ese plan sanitario nacional dentro del país. Si quieres cooperar, coopera en el desarrollo de ese plan y mejóralo si puedes. Pero pongo un ejemplo. Estamos muy acostumbrados desde aquí, desde esta ribera del primer mundo, a querer copiar lo que son nuestros esquemas en países, vamos a llamarles, por emplear la terminología antigua, en vías de desarrollo. Y entonces cogemos y decimos, no, pues aquí ponemos un hospital. Y se destinan recursos y personas para implantar un hospital en una zona
que no se ha tenido en cuenta si realmente hay personas que van a hacer uso o en qué cantidad de esos servicios de ese hospital. Pero es que nos limitamos a poner el hospital, y no nos damos cuenta que un hospital vacío no sirve para nada. Habrá que poner unos médicos. Ah, no, de eso se encargará el Estado. Oiga, pero es que el Estado no tiene dinero ni tiene médicos para pagarles. Por lo tanto, usted está haciendo algo que, al estar fuera de ese plan general de que la propia Administración del Estado ha marcado en ese sector prioritario para él, va a ser ineficaz y, por lo tanto, va a ser un esfuerzo perdido. Pero se ha hablado de cómo se controla toda esta cooperación. Pues ya se ha apuntado por parte de Alejandro formas de control. Evidentemente, cuando estamos hablando de cooperación, dentro de la cooperación hay que crear una creación de mecanismos de control. ¿Cómo se controla? Pues a través de los comités correspondientes, pero comités que, y aquí ha surgido el fantasma que es a los países del tercer mundo, el fantasma de la corrupción, es algo que planea en todos los países del tercer mundo, pero claro, aquí cuando leemos la prensa por las mañanas es que no sabemos a qué comunidad irnos, y no sabemos cómo esto. Pues este plan de la corrupción, y entonces dice, no, porque el dinero nunca llega. Claro, es que para cooperar con los países del tercer mundo hay que crear estructuras primero allá en el propio país. Hay que formar a la gente, hay que crear infraestructuras para que esa ayuda pueda llegar a su destino. Es decir, la logística es importantísima. No consiste en llevar cosas y dejarlas en un puerto y ya está, y que luego las autoridades se encarguen de transportarlas. Oiga, ¿cómo lo voy a transportar si no tengo un camión? Y no tenemos ni siquiera, o no contamos con unos registros concretos hacia qué personas puede ir destinada esta ayuda, o en qué programas, en qué zonas podemos desarrollar estos proyectos. No, hay que contar con la población toda. Hay que formación en desarrollo del país, para que la propia administración del país, la gente del país, pueda elaborar sus propios programas de cooperación. Y ahí es donde hay que cooperar. Y ahí hay que cooperar, obviamente, con medios y con dinero. Es decir, porque si no, la gente autóctona no se podrá formar. Y ellos serán los responsables, porque detrás del dinero tiene que haber un responsable. Y que diga cuánto dinero se ha empleado, a dónde se ha dirigido y, sobre todo, la eficacia de la utilización de ese dinero. Porque, claro, muchas agencias de cooperación, las ONGs, claro que llevan su contabilidad, claro que llevan y asignan sus partidas. Recibo de la subvención del proyecto tanto, y resulta que, bueno, y voy pagando. Pago los gastos de aquí primero y luego, pues, lo que se va destinando para allá. Sí, pero, oiga, ¿y ese dinero en la ejecución de ese proyecto, cuál es la eficacia? ¿Se ha llevado a cabo el proyecto en sí? ¿O solamente se ha hecho parte? ¿O cómo se ha quedado? ¿Quién controla eso? ¿Quién es el responsable de que efectivamente ese dinero que se ha dado para ese proyecto, que era hacer tal cosa, colaborar con tal entidad, en hacer colaborar con el ministerio determinado, pues para la universidad? Aquí se ha hablado de la universidad, es decir, las becas que según este proyecto se iban a dar para que la gente pudiese estudiar. Es decir, realmente ¿se ha estudiado? ¿Hasta qué curso se ha llegado con los estudios? ¿O es que al segundo año de estudio ya se han ido cuando eran 4 los que...? Es decir, y eso se queda ahí en la contabilidad, porque tú, una vez presentada la contabilidad, se despreocupan de lo que es la eficacia. Y buscar el responsable. Siempre tiene que haber un responsable. Por eso en nuestros mecanismos de control tiene que haber responsables, porque son ellos los que tienen que dar cuentas delante de la ciudadanía, de aquí y de allí, si ese proyecto, los recursos que se destinan,
son eficaces o no.